Adelante, Juanjo, cuando quieras. Hoy, en el menor tiempo posible, voy a procurar exponer cómo ha evolucionado el espectador respecto a las películas de imagen real de superhéroes. El género de superhéroes no está de moda en este primer cuarto del siglo XXI, sino que lleva estándolo desde los años 30, cuando los seriales protagonizados por superhéroes y otros héroes del cómic y de la literatura pulp colmaban las pantallas del cine. Sin embargo, con la desaparición del serial, el género se trasladó al formato largometraje, y en los años 40 los superhéroes se convirtieron en iconos gracias a películas como Capitán Marvel, de 1941, Batman, estrenada en 1943, en ese año también se estrenó El Fantasma, en 1944 El Capitán América y en 1948 Superman. Si los primeros seriales estaban destinados a un espectador ingenuo, poco exigente y conformista, y sobre todo con poca adquisición económica, los largometrajes de la siguiente década ya buscan un público más general. El Batman de 1943 también se trató de un serial, pero con tratamiento de largometraje, anunciado por Columbia como la producción más impresionante de la historia del cine, con la que se aplicó un marketing tan espectacular que la catapultó a un éxito de taquilla sin precedentes, y que inmortalizaría a su actor protagonista Lewis Wilson. Sí, la Batmanía fue antes de las películas de Nolan, y también antes de la llegada de Tim Burton, y también muchos antes del Batman de Adam West. El éxito de este serial propició una secuela llamada Batman y Robin en 1949. Todas estas películas, estrenadas durante la década de los 40, tuvieron en común su temática propagandística, destinada a lograr que la población apoyara al bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, ya no hizo falta justicieros ni grandes héroes que lucharan contra el nazismo. Todavía el ciudadano medio no había oído hablar de la expresión Guerra Fría, y parecía que el mundo lograba una paz duradera durante los próximos 1000 años. Los 60 trajo un ciudadano más maduro en cuestiones cinematográficas, y eso de los superhéroes se quedaba para el espectador más infantil. Las antiguas películas, cuando se revisaban, solo sacaban las risas de quienes las veían y sonrojaban a sus intérpretes, que decían no acordarse haber rodado esas cosas, si es que se podían llamar películas. Y así lo comprendió la televisión, y por eso Batman de 1966 está rodada como una parodia de superhéroes. También ayudó la censura impuesta en los cómics, que llevó el género al mayor de los infantilismos. Sin embargo, inesperadamente se convirtió en un fenómeno social y una nueva generación descubrió al personaje. El éxito hizo que se estrenara su versión cinematográfica en ese mismo año de 1966, una magnífica película paródica que cumplió todos los objetivos propuestos. Los años 70 y la desaparición de la censura o editoriales de cómics que supieron soslayar las prohibiciones hicieron madurar el cómic de superhéroes, y eso se vio reflejado en una nueva ola de películas y series para televisión, ya no destinada solo para el espectador infantil, también alejada de las parodias y con tratamientos más adultos. De ese modo llegaron series a la televisión como Los secretos de Isis en 1975, también el mismo año Inframan, en 1976 Electra Woman y Dina Gale, también La Mujer Biónica y un año más tarde Bionic Boy. Pero de todas ellas, 3 son las más recordadas: Wonder Woman en 1976, El asombroso Spider-Man en 1977 y El increíble Hulk en 1978. Todas ellas grandes éxitos que hizo que Hollywood se planteara el regreso del género al formato largo, y de ese modo llegó Superman en 1978, con un marketing detrás que dejaba 2 mensajes: que era una película seria para todos los públicos y nada de infantilismo, y que por primera vez Superman volaría de verdad. Es decir, la campaña se centró en la calidad de los efectos especiales, que gracias a la Guerra de las Galaxias se habían convertido en uno de los elementos principales del cine. Y para que el público más adulto confiara en la película, la campaña se apoyó en sus 2 intérpretes clásicos, Marlon Brando y Glenn Ford. Lógicamente, si Brando salía en una película de estas características, mala no sería. En verdad aceptó el papel porque cobró el mayor sueldo que se dio jamás a un actor por salir solo unos minutos. Muchos no entendieron el sentido de pagar tanto por tan poco, además de que el actor no se esforzó mucho, pero los productores lo que pagaron fue una campaña de marketing que funcionó. Superman abrió la veda para que los siguientes años y la próxima década fuera la de las pelis de superhéroes. Hasta en España se hizo una de superhéroes, Super Sonic Man, y de ese modo llegaron Superman 2 y 3, Supergirl, El Superpoderoso, El Hombre Puma,
Finalmente Héroes, El retorno del Capitán Invencible o El Vengador Tóxico. De ese mismo modo, la televisión se vio acaparada también por los superhéroes de Fénix, Manimal, Automan o El Gran Héroe Americano. Hasta Walt Disney se sumó a la moda con Condorman, Rocketeer y Dick Tracy, todas ellas fracasos de taquilla. De nada sirvió que la compañía dejara pasar un tiempo entre una y otra esperando que una nueva generación de espectadores confiara en Disney, pero no sucedió. Aún así, el cine de superhéroes, como el cómic, continuaban identificándose con el público infantil y con el espectador friki, y considerado un cine repleto de ingenuidad. Si Superman se encargó de alejar los prejuicios, el resto de películas de la saga se encargó de volver a traerlos. Pero todo cambió en 1989 con el estreno de Batman, la película que jubiló a Superman y por primera vez se consideró el género de superhéroes como adulto, también con la ayuda de la madurez del cómic gracias a la llegada al género de autores como Frank Miller y Alan Moore, que reescribieron la historia de Batman y que influyó exageradamente en Tim Burton. De nuevo, en los siguientes años llegaron una hondonada de películas de superhéroes. La saga de Darkman, la primera de ellas probablemente la más interesante de la década, Mystery Men, El Castigador, Capitán América, probablemente la peor de toda la década de los 90, Los Cuatro Fantásticos, estrenada en 1994, y una película a redescubrir, del mismo director que luego dirigiría la producción canadiense Mutante X, el mismo año que en Hollywood se estrenaba X-Men. También llegaron La Sombra, The Phantom, Blade y un montón más. Del mismo modo que la televisión también se vio dominada por series protagonizadas por superhéroes. El cine y la televisión del siglo XXI no trajo nada nuevo, ni nada que no se hubiera visto ya y tampoco ningún fenómeno que no hubiera sucedido. El más ingenuo afirmará, vale, pero ya nadie se acuerda de esos Cuatro Fantásticos, o quién demonios es Electra Woman o Mystery Men. Le podremos responder con la pregunta, ¿estás seguro de que las nuevas generaciones van a recordar Los Cuatro Fantásticos que se estrenó en 2015 o de alguna de las que se han estrenado en 2023? Y como sucedió antes, habrá grandes series y grandes películas, pero también títulos para olvidar. Y el marketing, como ocurrió con el Batman interpretado por Lewis Wilson, te dirá que será la película que se recordará durante 100 años. Tenemos obras maestras como La Patrulla Condenada y The Boys, emitidas en HBO, y también Mugre, como casi todas las emitidas por Disney+. Largometrajes destacables como El Hulk de Ang Lee o Los Nuevos Mutantes, y Mugres como todas las estrenadas en 2023 y 2024. Malas pelis que se convierten en éxito como Los Vengadores y buenas pelis que son un fracaso como Logan. El espectador no ha evolucionado, es el mismo de siempre, ni siquiera evoluciona las campañas de marketing. Continúa vendiendo lo mismo, solo evoluciona la técnica, y la gran diferencia entre el cine de superhéroes de entonces con el de ahora son mejores efectos especiales, pero no que haya mejores o peores películas.